El Pleno de la Corte Suprema reconoció que el máximo tribunal incurrió en graves acciones y omisiones durante la dictadura, negando la debida tutela judicial que correspondía a las víctimas del régimen militar. Para tener más detalles, establecemos contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, muy buenas tardes, Macarena. Bueno, lo que ocurrió acá en el Pleno de la Corte Suprema, por casi 4 horas estuvieron reunidos los ministros de la Corte Suprema, 14 de 21 ministros, el resto estaba en comisión de servicio, por lo cual no pudo asistir en ese momento. Estuvieron reflexionando sobre este emplazamiento que había hecho la Asociación de Magistrados. Recordemos que esta agrupación reúne al 70% de los jueces de nuestro país. Este emplazamiento fue principalmente a pedir perdón. Ellos hicieron su propia reflexión a pedir perdón sobre los actos de omisión que habían cometido durante el régimen militar, y hizo en ese entonces un llamado para que la Corte Suprema también se pronunciara al respecto sobre este tipo de situaciones, y es por eso que se reúnen los 14 de los 21 ministros para discutir sobre esto. Son cerca de 4 horas. Escuchemos parte de la declaración que hizo el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, respecto a este emplazamiento y a esta reflexión que hicieron acá en el centro, los tribunales, perdón. Que en tales condiciones este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello, aparte de la desjudicatura del país, que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Esa es una respuesta que yo tendría que dar en otro instante, no ahora, no en este momento. ¿Pero se discutió sobre ese término? Se ha discutido todo. Macarena, pero no fue solo ese el pronunciamiento, sino que fueron 4 los puntos centrales de esta declaración pública que hizo la Corte Suprema. Los podemos pasar a revisar. El primero de ellos: reconocen finalmente que se violentaron las garantías de los ciudadanos en los tiempos del régimen militar. También que hubo falta de representatividad en la tutela de los afectados. Y ahí, en el tercer punto, que quizás es el central dentro de esta declaración, explica que se reconoce las graves acciones y omisiones y dejaciones de las funciones que le correspondía a la Corte Suprema, y en cuarto lugar hace una reflexión a futuro también y a la acción que se está realizando ahora, que es un llamado a continuar el ejercicio por esclarecer los hechos. Pasemos a revisar también parte de estas declaraciones que entregó el mismo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros. Que frente a esta realidad no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados.
A la salida del Pleno aparecieron los ministros por un costado y en eso pudimos conversar muy brevemente con Hugo Dolmetsch, el vocero de la Corte Suprema, quien explicó que en ese momento se había discutido de todo. Sin embargo, a él no le correspondía pronunciarse de por qué sí o por qué no se había incluido la palabra perdón dentro de esta declaración pública. Gloriana Chevesich también pudimos conversar con ella y también explicaba que en algunos casos, y que también con Milton Huica, quien hacía cierta explicación de por qué no estaba la palabra, explicaban un poco que el perdón era personal y no institucional. Esa ha sido la tónica que se ha vivido acá en el Palacio de Tribunales y evidentemente ya van a haber ciertas reacciones, sobre todo con la Asociación de Magistrados, quienes han hecho este emplazamiento directo a la Corte Suprema para pronunciarse sobre sobre las situaciones que ocurrieron en la dictadura. Macarena. Perfecto, Sebastián. Ahí estaba entonces el extracto y la parte medular de esta declaración que nosotros también pudimos seguir en vivo y de forma íntegra. Gracias, Sebastián, que estés bien. Muy buenas tardes.